Fundamentalmente la genética, el aporte que hace es que no todo da igual. No es lo mismo un buen novillo con un mal novillo, no es lo mismo un novillo de calidad a uno que no lo tiene, y ese es un trabajo de años que se logra a través de la genética. A través de distintas herramientas, desde hace tiempo en Argentina el objetivo final es mejorar características de la hacienda. Hay características que tienen que ver con la producción y características que tienen que ver con el producto final, que es calidad de carne. Cada vez estamos trabajando más en calidad de carne que significa, tiene que ver con la distribución del músculo y de la grasa en la terneza, y cada vez tenemos más herramientas para ir midiendo esas características. Estamos midiendo condiciones como área de ojo de bife, engrasamiento, la grasa dorsal, la grasa intramuscular, y estas características, fundamentalmente estas tres quizás son las que más se miden, tienen mucho que ver con la palatabilidad y con el sabor de la carne. Y son medibles a través de ecografías, y además son características de heredabilidad alta a media, o sea que se puede mejorar mucho en la calidad del producto final. A través de la genética también mejoramos aptitudes productivas. Hay una condición productiva que es, y que se está trabajando mucho ahora, que es eficiencia de conversión. Eficiencia de conversión es la relación entre los kilos de carne y los kilos de alimento consumido por un animal. Se está trabajando con celdas, que son comederos que miden el consumo y que en función de la evolución de peso del animal estamos relacionando la cantidad de alimento consumido con los kilos de carne producidos. Entonces esa es otra condición, y que no es lineal con la ganancia de peso. Históricamente era más fácil medir ganancia de peso, se toma un punto inicial, un punto final, las diferencias de peso y los días transcurridos, y definíamos ganancia de peso. Pero también había condiciones genéticas distintas. Si poníamos un novillo holando, íbamos a tener altísimas ganancias de peso, pero no íbamos a tener calidad de carne, calidad de terminación y tiempo de terminación o madurez del animal. Entonces, medir los consumos residuales y las eficiencias de conversión son características que económicamente tienen mucha influencia en el proceso de recría y determinación de un novillo. Entonces, todas estas características tienen que ver y están muy relacionadas con la genética y son heredables en distintas proporciones. Algunas condiciones que tienen que ver con la cría, la fertilidad, el largo de gestación, la habilidad materna, circunferencia escrotal en los machos, leche en las hembras, son índices que influyen mucho en los campos de cría. Y según las condiciones, son condiciones de baja heredabilidad. En el caso de fertilidad, precocidad, son de baja heredabilidad, y ahí sí trabajamos más que con medidas objetivas, con criterios de selección. Criterios de selección son selección de vaquillonas con un entore precoz, 15-18 meses, se seleccionan las que se preñan primero, la que no se preña con una IATF en los primeros 21 días de servicio pasan a una segunda selección, generalmente las cabañas eligen las primeras, y es una característica que lleva tiempo, ese tipo de selección, y mucho tiempo y selección en poblaciones. Los largos de gestación se pueden medir y tienen que ver con la precocidad. Y también el largo de gestación es una característica que influye mucho en la facilidad de parto. La facilidad de parto la solíamos medir por el peso al nacimiento, pero estamos viendo cada vez más que el peso al nacimiento está muy relacionado con el largo de gestación. Una gestación más corta hace que tengamos terneros más livianos y de mayor facilidad de parto. Y es una condición fundamental. Empezando en el proceso, la precocidad, largo de gestación y la fertilidad
es como el inicio del proceso. Y son características que tienen consecuencias económicas muy importantes en los rodeos de cría. Y a través de los años podemos tener un rodeo de alta fertilidad, de altos índices de preñez, y creo que es una característica donde tenemos que trabajar mucho en Argentina porque estamos lejos quizá de los países que son punta en estos índices. Si tomamos la media país, tenemos rodeos que están en los altos índices de los países más desarrollados, pero tenemos muchos rodeos con índices bajísimos, y la media del país hay que mejorarla mucho, y esto es económicamente de consecuencias muy importantes. La cantidad de terneros destetados por año podría ser por lo menos un 10% más, y eso cambia mucho los números. Después pasamos en la eficiencia en la recría, y ahí tiene que ver la rusticidad de la genética que tenemos. No todas las genéticas son iguales, y las genéticas se adaptan a cada una de las zonas. Tenemos en el país muchas zonas distintas, y cada una de esas zonas tiene que ir buscando cuál es la genética que mejor se adapta a las condiciones. No es lo mismo hacer una recría en campos de la provincia de Buenos Aires, en la cuenca del Salado, que hacer en el semiárido, en San Luis o en Mendoza, en el sureste de Mendoza. Tenemos condiciones más duras de invierno en esas zonas semiáridas, tenemos pastos secos, tenemos que trabajar mucho sobre la base forrajera y en la presupuestación forrajera en esos campos. En provincia de Buenos Aires la adaptación es distinta, son campos más húmedos, son campos pastosos en invierno, según la zona. También la provincia de Buenos Aires tiene un montón de zonas distintas, pero creo que hay que ir trabajando cada uno en su rodeo, viendo cuál es el tipo de vaca y cuál es el animal que funciona mejor en el propio planteo, ¿no? La raza Hereford pura funciona muy bien en todas estas zonas, y además es una raza que es una excelente herramienta para cruzamientos. Es una raza que tiene un buen tamaño, que tiene mansedumbre, y los que hacemos ciclo completo sabemos de las virtudes de los caretas. Los caretas son normalmente al destete animales más pesados, son los primeros que se destetan, son los que se recrían y entran rápidos, que se hace terminación a corral. Cuando uno empieza a vaciar el corral, primero salen los caretas con buen peso, y los frigoríficos los buscan. O sea que tiene esa virtud de ser una excelente raza cruzante y una excelente raza pura, con mansedumbre y aptitud materna en zonas complicadas. Toda la Patagonia es una zona difícil. Una vez que tenemos nuestra huerta lista, la hemos cercado, hemos preparado los camellones, hemos limpiado el terreno, tenemos los plantines y los almácigos ya creciendo, es necesario pensar en la planificación de nuestra huerta, es decir, qué vamos a hacer de ahora en más. Y para ello vamos a tocar y vamos a charlar algunos aspectos que son importantes, como el control de plagas y enfermedades, la preparación del compost y los mantenimientos que vamos a tener en nuestra huerta, como regar, carpir y tutoriar. Tenemos que pensar en los cuidados. Para ello es muy importante regar. La huerta necesita humedad, no hay que encharcarla, no hay que pasarla de humedad. Si llega a llover no regamos, pero cada 2 días es necesario mantener nuestra huerta húmeda a través del riego. Hay que carpir, controlar malezas. Acá va a ser muy importante el trabajo con la azada y en el camellón. Hay que ralear. Cuando hacemos siembras a chorrillo, principalmente rabanitos, remolachas, lechugas, achicorias, rúculas, es muy importante ralear y procurar dejar las plántulas más vigorosas. El compost y su preparación es uno de los aspectos más importantes también en nuestra huerta. El compost significa reciclar materia orgánica con el fin de elaborar abono. Podemos tener varias fuentes de materia orgánica para reciclar, pero las más importantes son los residuos de cocina, por ejemplo, todas las cáscaras de frutas y verduras que vamos utilizando, residuos vegetales, el pasto que cortamos y las hojas que caen en el otoño, por ejemplo, y el estiércol de animales rumiantes, la vaca, el conejo, las ovejas, todo ese tipo de animales, el caballo también y las aves también. Los usos de los compost son muy importantes, ya que nos permiten mejorar
y aumentar la fertilidad de nuestra huerta. El compost distribuido en capas de 5 centímetros sobre la tierra es excelente para su protección, principalmente en los cambios de temperatura y en sequía. Esta técnica se llama acolchado. Para fertilizar una huerta de 10 metros cuadrados de terreno se precisan 30 kilos de abono aproximadamente. El proceso de compost principalmente lo hacen en conjunto hongos y bacterias, como así también lombrices. Una forma muy común de hacer el compost es armando una pila donde vamos mezclando diferentes capas, siempre intercalado, recomiendo yo, con tierra. Podemos hacer una capa de pasto, una capa de tierra, una capa de residuos vegetales, una capa de tierra, una capa de estiércol, una capa de tierra. El abono hay que cuidarlo, se debe mantener la humedad y la aireación. A los pocos días en las pilas se preparó, hay una gran actividad principalmente de estos microorganismos y de lombrices que les comenté anteriormente. Los microorganismos están transformando los desechos en abono. Pero recuerden, para que los microorganismos trabajen, ustedes deben asegurarse de humedad y aireación adecuada. Esto permite una buena actividad de los microorganismos para que se produzca el proceso de descomposición. De modo contrario, vamos a tener un proceso de fermentación que va a consumir nutrientes en vez de liberarlos. Les hayan gustado nuestros tutoriales para comenzar la huerta familiar orgánica, y recuerden que cualquier duda lo pueden hacer a partir del sitio virtual de INTA, o pueden visitar nuestras redes sociales por Instagram o Facebook para cualquier consulta. Muchas gracias. Hola a todos y muy bienvenidos a Recorriendo el Campo, un programa abocado a la actividad agropecuaria en su totalidad. Antes de empezar a desarrollar el mismo, veremos los títulos del programa del día de la fecha. Agrometeorología. Natalia Gattinoni nos cuenta sobre los fenómenos climáticos y su impacto en la producción agropecuaria. Producción silvopastoril. El ingeniero Alejandro Signorelli montó un ensayo con álamos y sauces. Bioregeneración del suelo. La ingeniera María Inés Diorie trabaja en la regeneración de la vida en el suelo. Paula Mellini y Guadalupe Tellería del INTA nos cuentan sobre ensayos de rendimiento de los cultivos de verano. Además, vamos a conocer sobre el proceso de secado de granos. Como veías en los títulos, hoy hablaremos de meteorología y su aplicación al campo. Para ello, nos iremos a INTA Castelar, donde hablaremos con Natalia Gattinoni y nos contará cómo se aplica la meteorología en el campo. Estos últimos años el rol del meteorólogo ha aumentado, ha tenido una participación mucho más importante. Se ha comenzado a verlo al meteorólogo en sí, pues su participación, porque en sí creo que quizás si bien el hombre siempre ha visto cómo ha tenido en cuenta el clima, pero es como que ahora los distintos eventos que se han dado han llamado, por decirlo de alguna manera, la atención de la gente, y creo que la participación y el meteorólogo ha tenido ahora y tiene un papel muy importante que antes quizás no estaba como bien reconocido. Sí se une la meteorología con el agro, así que va desde una parte, desde el centro de investigación, una parte justamente desde investigación, desde el dato meteorológico y su variabilidad, cómo cambia y cómo repercute en los distintos cultivos, con las enfermedades, por ejemplo, cómo las
distintas variables meteorológicas tienen un impacto con la producción agropecuaria. Y también desde esa visión, no solo con lo que pasó, sino con el futuro también, porque la cuestión de ver qué es lo que va a pasar también es fundamental, a una escala corta de tiempo, así como a largo plazo si uno quiere hablar a una escala más larga. Pero la otra cuestión que se aborda es cómo desde nuestra institución podemos hacer un pronóstico, cómo podemos ver aplicado al agro las situaciones que pueden darse de materia meteorológica. Y la interacción que hacemos ahora es también, y siempre se pone como una ficha importante ahí en la interacción principalmente con el servicio meteorológico, con la facultad de ciencias exactas, por ejemplo, y natural en el departamento de ciencias de la atmósfera, así que la interacción es fundamental en esta materia y principalmente para poder destinarlo a la parte agropecuaria. El saber es fundamental que cada uno aporte como ese granito de arena para poder después divulgar en distintos informes, distinta manera de llegar a la gente, que finalmente es a donde uno quiere llegar, a ese usuario final. Y por ejemplo, uno aporta desde la parte satelital, porque cuando uno quiere monitorear lo que es la atmósfera, no solo considera lo que pasa en la superficie terrestre, sino que también lo que se ve desde sensores remotos. La información satelital, por un lado, generada, uno toma esa información para tener hay infinidad de usos, desde una escala más amplia, porque estoy mirando, por decirlo de alguna manera, desde arriba. Por el otro lado, la cuestión de interactuar y, por ejemplo, desde el servicio meteorológico, los pronósticos, la investigación que también se hace en esta entidad, la investigación que nosotros hacemos, cada uno aporta distintas herramientas y distintas visiones para poder ser después unidas y poder ser llevada y que llegue al usuario de distintas maneras también, ¿no? Cada uno de los organismos genera también distintos informes en los cuales se recopila toda la información también, eso, y considero que es primordial y muy valioso lo que cada una de las instituciones puede aportar. La interacción y el trabajo interdisciplinario es fundamental en este trabajo. Muy interesante la primera parte de la charla con la meteoróloga. Ahora, en una segunda parte de la entrevista, nos contará cómo se realizan dichos informes y cómo se utiliza en el sector agropecuario. Con ustedes, la segunda parte de la nota. Semanalmente se genera desde el Instituto de Clima y Agua el informe en el cual recopilamos información, por un lado meteorológica, provista por los observatorios meteorológicos o agrometeorológicos de INTA a nivel país, información meteorológica a nivel de las estaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional también. Estos dos datos nos van a dar idea de qué valores, por ejemplo, de temperatura, de lluvias, ocurrieron en la semana previa. Recurrimos también a imágenes satelitales que se procesan en el propio instituto, en nuestro instituto. Esas imágenes no podemos darle el uso, por ejemplo, de informar temperaturas en superficie estimadas por satélites, por plataformas remotas. Y por otro lado también incluimos desde la Facultad de Agronomía y el trabajo que hacemos con el Servicio Meteorológico, la Facultad de Agronomía de la UBA y nosotros, el balance de agua en el suelo, un balance hidrológico, así que tenemos una visión de qué se estima que esté pasando en el suelo, qué se estima a nivel de materia meteorológica, a nivel de las condiciones meteorológicas, qué es lo que pasó. Y le agregamos en ese informe la visión desde una plataforma remota. El informe va a tener
como tres grandes partes, o mejor dicho, dos grandes partes. Por un lado, hay una parte en las cuales van a tener las condiciones pasadas, todo lo que pasó. Entonces da idea de ese punto de partida que el productor dice, bueno, esto es lo que pasó en esta semana, acá estoy yo con esta situación. Por el otro lado, hay una segunda parte del informe en el cual uno puede encontrar el pronóstico, que puede encontrar una tendencia a largo plazo. Una vez por mes también incluimos los informes, las tendencias climáticas trimestrales que elaboramos con el servicio y otras instituciones. Y eso da una idea de un pronóstico a largo plazo también. Así que yo considero que dar una recorrida tanto en la primera parte para tener idea de cuáles son las condiciones iniciales hoy y por el otro lado seguir leyendo el informe para saber cuál es o qué es lo más probable que espera en mi región. Uno necesita el dato meteorológico. Uno cuando habla y lo más lo principal y los términos que aparecen siempre cuando uno habla de clima y habla de situaciones que pasaron en el tiempo es, bueno, toda esta variabilidad climática, este cambio climático, este calentamiento global, y es fundamental tener un dato meteorológico de calidad y es fundamental que, bueno, que podamos contar con ellos, porque en realidad si nosotros no tendríamos eso, no tendríamos nuestra primera parte del informe, o sería muy deficiente, y por el otro lado tampoco contaríamos con un pronóstico. Los pronósticos tienen como dato de entrada el dato de estaciones meteorológicas. Así que es fundamental que sigan persistiendo, que se siga tomando el dato, que se siga considerando a esa persona, a ese observador meteorológico que toma el dato en distintas horas del día. Todo depende de acuerdo a la función de la estación meteorológica. Así que yo considero que es primordial que tanto para ver lo que pasó como para estimar y lo que podría llegar a pasar, es que se sigan manteniendo las estaciones meteorológicas y todas las herramientas que todas las herramientas que hay también en uso, ¿no? Porque uno complementa, y como te decía al principio, imágenes, datos meteorológicos, radares meteorológicos, sensores satelitales también. Todas herramientas ayudan en distintas escalas de tiempo, pero ayudan a conocer la atmósfera, a conocer la meteorología también. Hasta ahí todo lo referido a la meteorología y el campo. Ahora nos iremos a la ciudad de Arribeño, donde un grupo de ingenieros del INTA, junto al ingeniero Curtis, nos mostrarán distintos ensayos en zonas bajas y tratar de aprovecharlas para un futuro poder cultivar. Estamos en la cañada de San Pedro, a 5 kilómetros del pueblo de Arribeño, partido General Arenales, al norte de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, un poco por inquietud de la familia Curti nos acercamos para ver qué se podría hacer acá en esta cañada. Es una cañada caracterizada por pastizales naturales típicos de cañada. Tenemos gramíneas de verano, algunos juncos, mucho pelo de chancho. Son zonas que se inundan, que están encharcadas, pero no hay problema de salinidad. Así que desde hace varios años había hacienda pastoreando esta zona y bueno, después se dejó de tener. Un poco la idea es probar algunas especies de forestales, algunas salicáceas. En este caso estamos probando un híbrido desarrollado por el INTA Delta del Paraná, que es el sauce Barret 1344. Un sauce típico de la zona del Delta, que bueno, lo trajimos para esta zona a ver cómo se comportaba en estos ambientes. Principalmente pensando en darle una vuelta de rosca a estos tipos de cañadas. Las cañadas suman en todo este territorio donde nace la cuenca del Salado varias miles de hectáreas. Si empezamos a sumar toda la superficie de cañada que hay al borde de los arroyos, de los ríos, de los lotes, sumamos varias miles de hectáreas que hoy, más allá de estar cumpliendo su rol natural de acumulación de carbono, de pastizal natural, buscar qué otro tipo de productividad o qué otro tipo de cosas podemos llegar a hacer. Y bueno, surgió la idea de
pensar en desarrollar algunos sistemas silvopastoriles, principalmente con salicáceas que toleran frecuencia de anegamiento, y ver cómo se comportan. Están plantadas a cada 6 metros, son 4 hileras que hicimos, más o menos de 50 metros. Se plantó de estaca con barreno y con riego, y después no se le hizo ningún tratamiento más. Tuvimos bastante supervivencia a pesar de las condiciones en que se encuentran. Hemos visto el mayor problema que han presentado es el ramoneo por roedores presentes, típico de cañada, que pueden ser nutrias o algún tipo de roedor tipo quiz o de ese estilo. No lo hemos visto, pero por lo menos están ramoneadas en hasta 40 centímetros más o menos. La empresa familiar hace prácticamente en su totalidad agricultura. Hay unas hectáreas que son de cañada y bueno, prácticamente con mi hermano charlando se nos ocurrió de cómo hacer para poner en producción esas pequeñas lomas de cañada que quizás tienen un potencial productivo. Y bueno, charlando surge la posibilidad de escribir a INTA. Nos ponemos en contacto con Alejandro de INTA de Bedia y ahí es cuando él nos propone arrancar a hacer algún ensayo forestal con híbridos con clones del Delta. Los ensayos forestales son, digamos, diferentes a otro tipo de ensayos. Acá hay que tener una perspectiva y una visión más a largo plazo. Así que la idea es ir monitoreando este ensayo, ir sumando nuevos híbridos y cuando digamos, adquiera un tamaño considerable, ir viendo la posibilidad de poder sembrar alguna pastura y poder incorporar ganadería al ensayo. Entonces la idea era ver si se puede hacer una producción pequeña forestal, teniendo en cuenta de que en la zona hay bastante actividad por parte de Papel Prensa u otras empresas que están en la zona. Y no solo para digamos, aumentar la productividad del sistema. Hoy vemos que a partir del cambio climático tenemos sucesos de eventos climáticos más extremos y la hacienda lo sufre. El tema de bienestar animal es muy importante. Estos calores extremos afectan la productividad, afectan los kilos de peso diario que gana un novillo, afecta la producción de leche en un tambo y bueno, la sombra es muy importante en el verano y es muy importante también en el invierno para el reparo del frío, ¿no? Bienvenidos al segundo y último bloque de Recorriendo el Campo. En este segundo bloque hablaremos con la ingeniera María Inés Diorie, que nos contará de la bioregeneración del suelo. Para ello realizamos una entrevista en dicho lugar, en el campo, que ahí nos mostrará y nos contará cómo se hace una bioregeneración. El suelo tiene vida. Nosotros, además de la vida que tenemos infinitos seres que nos ayudan a vivir también. El suelo se corresponde con eso, también tiene vida, los animales también, o sea, son la vida de los animales y la vida más microscópica que tienen en el estómago los animales. O sea, hay toda una correlación, hay una armonía que hace que se haga después el equilibrio de una planta. Tenés vida por un montón de razones, matás lo que se llaman yuyos, malezas. Al matar esas malezas arriba, se están matando justamente esos seres microbióticos o microscópicos debajo que están adheridos a la raíz. Esos seres, o sea, esos microorganismos que están adheridos a la raíz y a la vez las raíces están en comunión, porque tenemos distintos tipos de vegetales, o sea, después vamos a ir caminando y vemos que tenemos distintos tipos de vegetales juntos y hacen toda una comunión, una simbiosis entre ellos y se intercambian esos microorganismos abajo
¿Y cuál es la función del microorganismo, de esa vida interna? La función de ello es tomar los minerales que tiene el suelo, porque estamos en las mejores tierras del mundo. Estamos en las mejores tierras del mundo. Significa que tenemos todos los minerales en el suelo. Significa que esos minerales por ahí han estado absorbidos, están retenidos justamente por esa falta de vida. Pero cuando están los microorganismos, como están los microorganismos en nuestro estómago, cuando nosotros comemos y llega esa comida del estómago y nosotros tenemos bien la flora y fauna de nuestro estómago bien equilibrada, esa comida es digerida por los microorganismos y lleva los nutrientes y la energía a distintas partes de nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con el suelo. ¿Qué hacen los microorganismos? Hacen lo que se llaman, que los agrónomos lo conocen bien, hacen los quelatos. Son pequeñas gotitas de minerales que le va dando equilibradamente a la planta, ¿no? Así como a nosotros nos da equilibradamente los minerales, esa microflora que tenemos en nuestro estómago y en nuestro intestino, de la misma manera tiene simbólicamente un intestino el suelo y hace que esos microorganismos le den los minerales, lo hagan, lo absorben, lo liberen y se lo den a la planta. Bueno, entonces, ¿qué es bioregenerar el suelo? Es justamente darle un conjunto un conjunto infinito de microorganismos generadores, los orgánicos, no están usando el kilo de fósforo que contiene tal cantidad de estiércol. No, nosotros estamos usando los microorganismos. Entonces, cuando nosotros hacemos una fertilización con estiércoles, estamos aplicando muy poca cantidad, o sea, no un camión, no 10.000 kilos por hectárea, sino ponemos 800 litros con el mismo resultado que 10.000 kilos, porque el fundamento es bioregenerar, volver a darle esos microorganismos que le está faltando ahora al suelo. Hasta ahí todo lo referido a la bioregeneración del suelo. Vamos a ir cambiando de tema. Ahora vamos a ver cómo se realizan ensayos en las cosechas de verano. En el siguiente informe nos contarán distintos ensayos que se realizaron en la zona. Bueno, el contar con distintos puntos en distintas localidades le permite al INTA poder hacer diferentes pruebas o ensayos comparativos de rendimientos en este caso, y permite tener los datos en diferentes ambientes. En el caso estamos sembrando el ensayo de comparativo de rendimientos de maíz. En este caso se hace un diseño estadístico, tiene que seguir, que es un diseño en bloque, completo aleatorizado. Son 4 bloques, en el cual en cada bloque van a estar presentes todos los materiales, es decir, todos los híbridos que vamos a evaluar. En este caso el ensayo es en microparcelas. Cada microparcela son 3 surcos, el cual lo llevamos a cabo a través de la siembra manual con las gaviotas. Ya desde hace unos años se empezó a ampliar esa red, involucrando también todas las localidades del norte de la provincia de Buenos Aires. En este año particularmente se ofreció a las empresas participar donde prueban sus híbridos y en diferentes localidades, como por ejemplo este año Villegas, todo lo que es la zona de Villegas, Bolívar, 9 de julio, Rojas, se incorporó Bedia. Lo que nosotros vamos a hacer es un monitoreo del ensayo a lo largo del ciclo del cultivo.
Básicamente vamos a tomar datos de la fenología, es decir, cómo va avanzando los distintos estados fenológicos del maíz, y vamos a estar monitoreando también la presencia de enfermedades y también, por supuesto, de presencia de plagas que pueda haber. Bueno, estos ensayos generalmente las empresas lo suelen hacer, pero en este caso, como es el INTA, le pone el valor científico de la comparación de todos los materiales sin un objetivo comercial. Se prueban todas las semillas o las empresas que quieren poner a prueba sus semillas para ver el comportamiento que tienen en diferentes localidades, comparado con los otros materiales que también se comercializan en esas localidades. Y a su vez el poder hacerlo en el tiempo permite también comparar cómo es el comportamiento de esos materiales en diferentes años climáticos. Al ser un ensayo que se realiza en red, la idea es que abarque entonces distintos ambientes. El ambiente va a contemplar todas las condiciones edafoclimáticas, es decir, las condiciones de suelo y de clima. En el caso de Junín estamos en un ambiente con condiciones edafoclimáticas de suelos que son denominados apludores típicos, que son suelos de textura más bien gruesa, que son buenos suelos, pero no tienen un desarrollo tan importante como son los suelos de pergamino, por ejemplo, y tienen un poquito limitada su capacidad de retención de humedad, o sea que en años secos podemos tener inconveniente con el tema de la retención de humedad. Bueno, cuando el cultivo esté en madurez fisiológica y que tenga un contenido de humedad de 14,5 o menos, se realiza la cosecha en forma manual, y la trilla también se hace con una máquina en forma manual. Con ese peso de esas parcelas vamos a calcular el rendimiento y finalmente también vamos a hacer otras determinaciones, como por ejemplo el peso hectolítrico. Acá estamos en una región de clima templado húmedo en el cual las precipitaciones a nivel anual rondan entre los 900 y 1000 milímetros. O sea que también vamos a estar haciendo una determinación de cuáles sean las lluvias y los momentos en que caigan y cómo van a influir en el ciclo del cultivo. Hasta ahí veíamos cómo se realizan los ensayos de veranos en los distintos cultivos. Ahora nos vamos a la provincia de Santa Fe, que nos mostrarán cómo se secan los granos y cómo se trata de llegar a la humedad ideal para la cosecha. Con ustedes, el informe. Una vez terminado el periodo de llenado de granos, cuando ya no hay más acumulación de materia seca y se desconecta el grano de la planta madre, lo único que resta es perder humedad, hasta una humedad que permita la cosecha de los granos. La humedad de cosecha comercial en Argentina es de 14,5%, pero normalmente esta operación se puede hacer entre 16, 18, incluso en algunos casos especiales por encima de 25% de humedad. En el maíz de primera la tasa de secado es rápida, la demanda ambiental hace que el grano se seque rápido y en una fase única, logrando secarse en nuestra zona a mediados de marzo. En maíz de segunda, el periodo de secado puede prolongarse mucho más debido a que las condiciones climáticas son adversas al secado. Hay mayor humedad relativa, las temperaturas son más bajas y al instalarse el otoño también comienza un periodo de frecuentes precipitaciones en nuestra zona. Esto hace que en muchos casos el periodo de secado se prolongue incluso hasta 100 días en el campo, sobre todo si esperamos a humedades cercanas a la humedad de entrega, 14,5%. Típicamente la curva de secado de un maíz de segunda tiene dos fases. Una fase todavía donde el secado es rápido, que llamamos secado rápido, y a partir de un punto de inflexión esta tasa de secado se ralentiza y se prolonga a muy baja tasa de secado desde fines de junio hasta principios de agosto. Las consecuencias de este secado prolongado son una mayor contaminación del grano con micotoxinas que afectan la inocuidad del grano. También hay mayor caída de plantas y pérdida de rendimiento en el campo. También existen problemas en cuanto al avance de malezas,
debido a que durante el invierno las malezas de difícil control, como rama negra, se rustifican por frío y por sequía, quedan por debajo de un manto de capiquí y ortiga mansa, y luego cuando nosotros cosechamos tiramos el rastrojo encima y lo que pretendemos es controlar malezas rusticadas debajo de un manto de capiquí y el rastrojo de maíz. Esto conduce a que normalmente terminemos en tratamientos de rescate, dobles golpes y menor eficiencia en el control de malezas. Si nosotros ponemos todos esos números en la balanza, nos vamos a dar cuenta de que para muchas situaciones productivas el margen bruto realmente es menor al que nosotros esperamos por haber esperado que se seque el grano. Tenemos datos en los cuales la cosecha alrededor del punto de inflexión que mencionábamos, que es con 20% de humedad, alrededor de 20% de humedad del grano y 35 a 40 días después de madurez fisiológica, nos permite capitalizar un buen precio del commodity, disminuir el impacto del flete, debido a que es una época de bajo costo de flete, permite un buen control de malezas y a su vez, sobre todo lo más importante cuando destinamos el maíz a alimentación de ganado, un menor impacto de las micotoxinas en los índices productivos. Hasta ahí el informe realizado por la gente del INTA. Dicho informe también se transmite por Pampero TV, así que le queremos agradecer por la amabilidad de permitirnos mostrar su trabajo. Hasta acá nuestro cuarto programa. De mi parte, muchísimas gracias y será hasta la semana que viene. Tenemos que cuidarnos para producir alimentos. Hay buenas prácticas en agricultura familiar para la prevención de coronavirus. Algunos cuidados en la unidad productiva son: evitar la circulación de personas ajenas a la unidad productiva y mantener distancia preventiva de 1,5 metros con todos los que ingresen. También se recomienda tomar periódicamente la fiebre a todas las personas que trabajan en el lugar. En los sectores de laboreo, recolección y cosecha, debemos usar ropa exclusiva para el trabajo, en lo posible, camisas y pantalones largos. Es importante dividir la jornada de trabajo en equipos o guardias para reducir el número de personas en contacto. Ventilar continuamente los espacios de trabajo cerrados también es importante. Y al terminar una guardia de trabajo, asegurar la limpieza y desinfección de pisos, superficies, equipos e higiene personal. Evitar presencia de basura y desechos, como así también eliminar malezas cerca de los sectores productivos. Cuidarte es cuidarnos. Yo creo que la inversión en ganadería tiene varias motivaciones. Hay una motivación, te diría, que es económica y otra motivación que no es económica. Voy a empezar por esta última. La motivación no económica es trabajar en genética. A mí me interesa mucho trabajar en genética. Nosotros trabajamos en genética en distintas áreas, en el área de la medicina humana, de la medicina vegetal y de la medicina animal. Entonces, disfrutar y vivir la evolución de los reproductores, ver cómo cada vez se van mejorando los animales, se van haciendo más productivos, cómo las descendencias son mejores que los padres, cómo buscar las mejores combinaciones, es algo que me produce mucho atractivo en lo personal.
como actividad profesional. También debo decirte que para mí, en este momento de mi vida, trabajar en actividades ligadas al campo es algo también que reconforta, es decir, vivir un poco no el ambiente de una empresa industrial o de una oficina, sino vivir la actividad en el campo, en más contacto con la naturaleza, es algo también que me reconforta. También porque creo que la Argentina tiene una gran oportunidad, tanto en la agricultura como en la ganadería. Yo creo que la Argentina ha tenido una situación en la cual la ganadería, que antes tenía más importancia que la agricultura la desbordó por la renovación tecnológica. Sin embargo, yo entiendo que hay zonas en el país que tienen un potencial extraordinario para mejorar la ganadería. Y por otra parte también es un desafío, porque yo cuando empecé a enterarme de la ganadería, vi que pasaban cosas que podían mejorarse mucho. Para ponerte solo un ejemplo, el nivel de destete que tiene la Argentina es muy bajo comparado con lo que pasa en otros países. Es decir, tenemos que 4 vacas de todas las que tenemos en el campo no producen un solo animal. Con lo cual también eso se transformó en un desafío. Y de hecho yo desarrollo la ganadería en zonas que son más desafiantes, zonas poco, digamos, donde existe la oportunidad de demostrar que con tecnología se puede superar los inconvenientes y también se transforma en un desafío. Y desde el punto de vista económico también, digamos, la ganadería yo creo que justamente por todas las razones que te decía antes, tiene una gran oportunidad. En este momento particularmente se ve que hay mercados que antes no consumían carne roja y que ahora empiezan a consumir carne roja, con lo cual creo que existe una muy buena oportunidad y eso se demostró por los precios que tuvo la ganadería en los últimos 2 años, ¿no? Así que me parece que te diría que estas son así las razones por las cuales en lo personal me interesa invertir en la ganadería. Hoy, con buenas tecnologías, en lugares donde antes, lugares marginales para la agricultura, pero muy buenos para la ganadería, antes se hacía agricultura, y hoy muchos de esos lugares se está haciendo ganadería porque la rentabilidad con la ganadería con buena tecnología es mejor que la agricultura en zonas relativamente límites entre lo potencial de la agricultura o no, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos explotaciones hoy en las cuales antes tratamos de hacer solo agricultura y hoy estamos haciendo explotaciones mixtas, es decir, estamos dedicando campos que antes dedicábamos a la agricultura, no en grandísima cantidad, pero sí bastantes hectáreas, que dedicábamos a la agricultura, le estamos dedicando a la ganadería porque vemos que es más estable y con una rentabilidad mejor que la que puede tener la agricultura en zonas que son no totalmente aptas por el tema del clima, por el tema de suelos. Entonces, la verdad que eso que estás describiendo, que es un retorno de la ganadería en algunos lugares donde se había abandonado, se ve, por supuesto, está influido por la reducción enorme que han tenido los precios agrícolas. Es decir, la caída de los precios agrícolas ha hecho que sea más negocio en zonas límites que antes decía agricultura, hoy hacer ganadería. Yo empecé con Hereford te diría hace 20 años, me parece una cosa así. Un primo mío que murió, Leo Huerte, fue el que me introdujo en la ganadería. Siempre cuando Leo hablaba con eso, le agradecía porque él era un gran entusiasta y despertó el entusiasmo. Y también mi suegro me entusiasmó mucho. Y empecé con Hereford. De hecho, la primera gran campeona que tuvimos en Palermo fue una vaca Hereford que se llamaba Pampita. Así que ese fue el primer hito así de nuestra genética importante. Mira, yo creo que el Hereford
está retornando. Digamos, el Hereford tuvo dificultades en el pasado porque era una raza donde el tipo de animal que se estaba criando no era el animal con mejores aptitudes productivas, las hembras lecheras, en fin, había un conjunto del frame que tenían los animales más aptos, digamos, ¿no? Esto se fue cambiando a lo largo de los años y hoy cuando vos vas a Palermo te encontrás animales cada año mejor y ya ves animales muy parejos, ves un biotipo de animal casi homogéneo, tal como pasó con Angus hace muchos años. Entonces, entre el buscar un animal más productivo, el tratar de superar por selección genética dificultades que podían tener los animales, es decir, cada vez más se busca, digamos, que las hembras tengan una aptitud materna, que tengan buenas ubres, que puedan criar bien, que sean animales en lo posible pigmentados, para evitar el cáncer de ojo. El Hereford siempre tuvo algo muy positivo, que para algunas zonas siempre fue mucho mejor porque era un animal muy manso. Es decir, comparado con otras razas, era un animal que tenía más docilidad. Y de eso hoy se está buscando mucho en otras razas y potenciándose en Hereford la docilidad. Pero el Hereford se ve que crece en Estados Unidos, el crecimiento de los precios de Hereford son sorprendentes, y crece por lo siguiente, porque cuando vos estás produciendo un animal para carne, hay algo que se sabe hace muchísimos años, que es el valor híbrido, genera animales de mejor peso al destete, de mejor desarrollo por la alimentación, de más productividad, etc. Entonces, el Hereford en ese lugar tiene un papel muy importante porque el cruce de Hereford sobre hembras Angus te da un animal con un valor híbrido mucho mejor. Este valor híbrido, que es un animal mucho mejor que el animal que se crea de una sola raza. Entonces, en ese tema, el Hereford está ocupando un lugar muy, muy importante, ¿no? Mucha gente se pregunta qué hacer con la hembra, que es un problema, y claro, uno está viendo la experiencia que se da en otras partes del mundo, que se está haciendo el trihíbrido, ¿no? Que sobre la hembra careta le echan otra raza y entonces volvés a reproducir el valor híbrido nuevamente, ¿no? Así que en ese sentido el Hereford, entonces es muy importante tener muy, muy buenos toros y por supuesto tener las madres para que puedan reproducir esos animales, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido nosotros tenemos un campo en San Luis, en el sur de San Luis, donde hacemos mucho careta y hacemos el Hereford sobre Angus, y la verdad que el resultado es extraordinario, ¿no? Entonces, me parece que ahí el Hereford tiene un gran lugar, y también lo va a tener probablemente en la medida en que se siga resolviendo problemas que se fueron creando en la raza, que no eran originarias de la raza, sino que se las fue creando por selección. Y si ahora por selección se van a resolver los problemas, en sí misma la raza va a tener un valor muy importante, ¿no? Si no pensás en el mediano y largo plazo y solo ves los momentos que estás viviendo, que son momentos muy, muy desagradables, no tenemos futuro, ¿no? Entonces yo creo que justamente al mismo tiempo de superar esta situación, lo que tenemos que pensar es cómo salir de esta situación, y salir de esta situación para generar incremento de la producción, mejorar el desempleo, mejorar la desigualdad en nuestro país. Sin duda es pensar en las actividades productivas, entre las cuales la ganadería tiene una cosa que a mí también, no te lo dije, me entusiasma mucho, que es que fija población, es decir, y genera más empleo.
Es decir, si vos ves en el campo cuánto empleo genera la agricultura versus directo, me estoy refiriendo, ¿no? Y cuánto empleo genera la ganadería genera mucho más empleo y fija población, ¿no? Así que creo que es una tarea también de los productores de ofrecerle a la gente que trabaja en la actividad ganadera buenas condiciones de vida, porque si la gente no tiene buenas condiciones de vida, vas perdiendo el entusiasmo de los jóvenes para trabajar, ¿no?